Bien, buenas noches de nuevo. ¿Estoy compartiendo? Sí, le está compartiendo. Ok, bien. Bueno, ya pasó el examen, vi que a todos les fue muy bien. ¿Cuándo nos va a salir la local? ¿Sí? Vamos a ver. Lick no se le escucha, Lick. Yo creo que se le fue. Hola, ¿ahora sí? Sí, Sí, ahora sí, ¿me escuchan todos? sí, yo sí. Ahora sí, Sí. escuchaba. Bueno, les decía que ya el examen pasó y vi que a todos les fue bien. Y alguien hizo una pregunta por ahí. Lick corrigió Sí. todas las notas de la prueba todavía del no, parcial no, pasado. las voy corrigiendo por parte, porque las tengo que ver todas. Está bien, Lick, gracias. Sí, así que tiempo ahí. No, le decía, alguien me hizo una pregunta del examen, no, fue otra cosa la que preguntó. La nota, Lick. ¿Cuándo estaría ¿Cuándo? ya la nota del La examen? nota, y no se ve. La nota ya está. Ah, ya estaba. Ah, disculpen. Debería de verse. Sí, es automático. Terminó el examen, pues salió la nota. Sí. ¿Qué? Ando perdida yo, disculpen. Le fue bien. Está más tiempo entonces. ¿Mm? Bien, jóvenes. Empezamos un nuevo tema, siempre dentro del análisis financiero de los estados financieros, valga la redundancia. Vamos a entrar con lo que es planeación financiera. Este es el capítulo, creo que es 4 del libro de Goodman. Sí, es de administración financiera de Goodman. Únicamente ese capítulo, únicamente es el que tienen que revisar, leer, estudiar. Y por aquí vamos a tener la segunda unidad. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Entrecortado, Lick. Entrecortado. Qué lástima, porque ya es Pero de creo señal. que es mi señal porque aquí está lloviendo, sí. Está lloviendo. ¿Sí? sí. Bien. Estos señales del porque está. Sí, se escucha. Okay. Los demás, yo digo que vamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten en la clase? ¿Van bien? No. ¿Estamos aprendiendo algo? Sí. ¿Ah? Yo veo esas notas muy buenas. Ya. Sí, Lick. Muy bien. Muy bien. Usted explica muy bien, Lick. Aquí va otro Como tema. esta vez no nos tocó digitalizar números, se sintió más tranquilo. Se sintió más tranquilo. Ujú. Ya. Y se lo tiene para un buen tiempo. El próximo ya solo va a ser el tiempo de los 90 minutos en hora clase. Hora y media. Bien. Vamos a trabajar en este tema, planeación financiera. Entre los objetivos está comprender el concepto de depreciación, el de lo que es el estado de flujo de efectivo, el que ustedes, no sé si ya bueno, la depreciación ya conocieron, ya aprendieron en las contabilidades. Lo de los flujos de efectivo, también en la contabilidad, no sé si ya aprendieron a hacer el estado de flujo de efectivo como estado financiero. Si no, aquí lo vamos a aprender. Vamos a comprender lo que es ese proceso de planeación financiera a corto y largo plazo. ¿A qué nos referimos esto de corto y largo plazo? Bueno, cuando buscamos el financiamiento en las empresas, y cuando buscamos a corto plazo, cuando es un año o menos de un año, y cuando buscamos a largo plazo, cuando son planes mayores de un año, 2, 3, 5 años que buscan las empresas en su planificación financiera.
Dice que vamos a evaluar métodos simplificados de elaboración de estados financieros pro forma. ¿Qué es eso? Que a partir de un estado financiero que tengamos al cierre de un año, pues proyectemos, como ya entendemos, ya conocimos razones financieras, entonces a partir de las ciertas razones financieras elaboremos una proyección de los futuros estados financieros del próximo año, por decir un ejemplo. Eso será parte de los objetivos. Pues vamos a entender aquí un análisis de los flujos de efectivo, que se entiende que el efectivo es vital para las empresas en cualquier modelo de evaluación financiera, y vamos a entender esto desde la perspectiva contable, el estado de flujo de efectivo en sus actividades de operación, financiamiento y inversión, y desde la perspectiva financiera, bueno, contable aquella, ¿verdad? Actividades de operación, de financiamiento y de inversión, y en las que es financiera, pues entender el flujo de operativo de efectivo y el flujo libre de efectivo. Eso es en cuanto a lo que nos vamos a ver como temática acá. Igual que el tema pasado, yo voy a hacer un resumen teórico. Esta presentación la tienen en su plataforma para que la vuelvan a leer ustedes, repasar y estudiar. ¿Se escuchó lo que hasta ahorita he dicho? Sí, Lick. Bueno, Sí, yo Lick, sí. pero Ok. ¿para cuándo sería el Entonces, resumen teórico, Lick? Tal vez algún... perdón. Dígame que me dijo resumen teórico. Que, como para qué fecha tendríamos el resumen teórico. No sé, ya está listo ahí. Esta presentación Ok, está en la plataforma ya lista. La puede bajar, descargar en cualquier momento. Ok, Lick, Yo gracias. solamente la vamos a repasar ahorita como estudio para que sepamos en qué estamos. Digamos, aquí vamos a repasar, tal vez yo no lo lea textualmente, pero el concepto de depreciación. Dice que la depreciación es parte de los costos de los activos fijos que se deduce de los ingresos anuales a través del tiempo. ¿Cómo se deduce? Bueno, usted sabe que se compra el activo, se deprecia a través del tiempo, eso representa un gasto, va al estado de resultados. En el estado de resultados, pues disminuyen las utilidades y por lo tanto, al disminuir las utilidades se paga menos impuesto y resulta una utilidad menor. No sin eso, la depreciación, por ser el gasto ahí, no representa un desembolso de efectivo. O sea, que para propósitos de gastos, para propósito de determinar su utilidad, para propósitos de calcular el impuesto, pues la depreciación siempre se va haciendo anualmente y le va a disminuir esa utilidad y por lo tanto, repito, le va a disminuir el impuesto sobre la renta y por lo tanto, al disminuir el impuesto sobre la renta, tenemos más flujo, ¿verdad? Y también el hecho de que la depreciación no representa un desembolso también es flujo de efectivo. Hay varios métodos de depreciación. El más común es el de línea recta, el otro que se usa es suma de dígitos, saldos decrecientes y otros basados en horas producidas o horas, digamos, de desgaste de una maquinaria, o podemos decir que el vehículo por kilómetro recorrido. Eso en cierta forma le llamamos nosotros métodos de depreciación acelerada. O sea, que en vez de decir que el vehículo se va a depreciar a 5 años en línea recta, decimos que el vehículo se va a depreciar por los kilómetros que recorre. Y tal vez pues en 2, 3 años recorrió lo que en 5 años se depreció, y por eso pues le llamamos que son de métodos de depreciación acelerada. Solo por mencionar un ejemplo. En Honduras dice que el método de línea recta puede usarse sin ningún trámite previo. Los demás métodos, o sea, el de sumeritos, unidades producidas, kilómetros recorridos, horas trabajadas, esos deben de ser autorizados por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, en este caso el Sistema de Administración de Rentas, que es el SAR, y que generalmente en línea recta se usa para efectos asuntos fiscales, y otros métodos se usan para propósitos de información financiera. ¿Cómo medir esa depreciación? Bueno, el activo tiene un costo inicial, tiene una vida útil y tiene un valor de
residual, que en este caso las leyes del país nos dicen, el reglamento de prevención nos dice que está por el 1% de valor de salvamento que le debemos de calcular antes de decir cuánto es la depreciación anual. ¿Cómo lo ejemplifico? Si decimos que el vehículo cuesta 500, medio millón de lempiras, el 1% son 5.000, quiere decir que vamos a depreciar 495.000 en 5 años, y 5.000 será el valor residual que tendrá al final del 5º año ese vehículo. No es parte de lo que yo estoy comentando aquí, de volvérselos como decir, en detalle, porque es de lo que ustedes ya conocen de la contabilidad. El objetivo de mencionar aquí depreciación es que en las finanzas esto se debe entender en el flujo de efectivo, porque repito, si bien es cierto, es un gasto que se deduce en los gastos operativos, o sea, se toma en cuenta, perdón, en los gastos operativos, en el estado de resultados, ya sea en los gastos indirectos de fabricación, allá en el costo de producción, que llega al costo de ventas, y en los gastos operativos de administración y ventas, porque estamos hablando del edificio de la administración, estamos hablando de los vehículos de la administración, estamos hablando del mobiliario y equipo de la administración, pues esos son gastos administrativos o de ventas, y están en esos gastos que al finalmente, repito, no son desembolsos. Bien. Eso es en cuanto al concepto de depreciación, así rápidamente. Aquí tal vez vamos a tener que hablar un poquito más después. Dentro de los estados financieros, ustedes vieron el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. ¿Es así o no? Confírmenme, el estado de resultados no lo dudo, ni el balance general, pero el estado de flujo de efectivo, No, ¿lo vieron ya en alguna contabilidad? No. No, Lick. No, Lick. No. No. Espero sea cierto lo que me están diciendo. Ok. ¿Cómo hacemos este estado de flujo de efectivo? Este está dividido en 3 partes. Está dividido en un flujo de efectivo operativo, que son las flechitas que tengo por acá, aquí azules. El flujo de efectivo de inversión y el flujo de financiamiento. El de operativo dice que está relacionado con las entradas y salidas de efectivo relacionadas directamente con la producción y venta de los bienes y servicios de la empresa. Es decir, este flujo operativo, si está relacionado con los costos, con las ventas, con los bienes y servicios de la empresa, es el flujo que sale del estado de resultados y también de la parte del capital de trabajo en el balance general. Cuando hablamos de capital de trabajo en el balance general, nos referimos a los activos y pasivos corrientes. Más específicamente nos referimos a caja y bancos, a cuentas por cobrar, a inventarios en los activos corrientes. Y en los pasivos corrientes, a las cuentas por pagar a proveedores, los impuestos por pagar, los gastos acumulados por pagar. No así si hubiese préstamos por pagar a corto plazo, que es un pasivo corriente, pero eso entra en la parte de flujo de financiamiento. ¿Qué incluye el flujo de efectivo de inversión? Si el flujo de efectivo operativo toma en cuenta el estado de resultados y lo que es activos y pasivos corrientes, en el flujo de efectivo de inversión se toma en cuenta la parte de la compra y venta de activos fijos y también las inversiones patrimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Las inversiones en las acciones, ¿verdad? Esa es la otra sección, la otra parte de este estado, perdón. Y como tercera parte, el flujo de efectivo de financiamiento, que es la entrada y salida de dinero por el financiamiento de las empresas. ¿Y cómo se financian las empresas? Se financian a través de deuda, préstamos bancarios, bonos del gobierno. También cómo se financian con capital propio, con nuevas aportaciones, con nuevos socios que lleguen a la empresa. Es decir, capital propio y capital prestado.
Entonces son las tres partes de ese estado. Por aquí hay un cuadrito donde usted va a poder entender las entradas y salidas de efectivo, qué es fuente y qué es salida de efectivo. Dice, si disminuye cualquier activo, es una fuente. Si aumenta cualquier pasivo, es una fuente. La utilidad neta después de impuestos es una fuente. La depreciación y otros gastos no realizados en efectivo es una fuente. La venta de acciones es una fuente. ¿Qué queremos decir con una fuente? Una entrada de efectivo. ¿Qué es una salida? Un aumento en cualquier activo, una disminución en cualquier pasivo, una pérdida neta, dividendos pagados y readquisición o retiro de acciones. Si me voy a la primera línea y dice disminución de cualquier activo, que es una entrada, por ejemplo, si disminuyen las cuentas por cobrar es porque los clientes nos pagaron a la empresa y por lo tanto eso representa una entrada de efectivo. Por el otro lado, si aumenta el activo, vamos a ver, el mismo ejemplo. Si aumenta la cuenta por cobrar, quiere decir que la empresa le dio crédito al cliente. Se llevó el artículo, pero no le pagó. Y con solo el hecho de haber dado al crédito aquello le representa para la empresa una salida de efectivo. Si pongo el siguiente ejemplo, un aumento en cualquier pasivo. Si nos prestan dinero en la empresa, hay entrada de dinero prestado. Si se paga dinero en la empresa, hay salida de efectivo porque se está pagando dinero. Si el proveedor le da crédito a la empresa, es como que le preste dinero porque no pagó por aquello que le está vendiendo al crédito. Si al final le va a ir a pagar la cuenta por pagar, valga la redundancia que le debe, es una salida de efectivo. Y va a pagar. ¿Escuchamos hasta ahí lo que he comentado? Sí. Ok. Bien. Para entender esto, vamos a ver acá en su presentación igual hay un pequeño estado de resultados, que es el que tengo acá. Los ingresos, los costos, la utilidad bruta, los gastos operativos, en fin, hasta que llega a la utilidad neta después de impuestos. Hay dividendos, hay ganancias disponibles para accionistas comunes y las ganancias por acción. Un pequeño estado de resultados. También hay un balance, no sé, lo logran ver o lo puedo poner más grande. ¿Allí? ¿Se mira mejor? Sí, sí. Ok. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para hacer este estado de flujo de efectivo se ocupan dos balances. Aquí tenemos un 2018 contra un 2019. ¿Qué es lo que hacemos? Los ponemos a la par y sacamos las diferencias. Aquí hay 1000 menos 500, 500. 400 en cuentas por cobrar menos 500, disminuyó 100. 600 menos 900, disminuyó 300. Terrenos y edificios, 1200 contra 1050, aumentó 150. Maquinaria y inmobiliario, 1300, 1150, aumentó 150. Y así sucesivamente sacamos las diferencias. Si aumentó o disminuyó, aquí le llamamos cambio. De igual manera vamos a ir al pasivo y al patrimonio, más que todo al pasivo, a sacar las diferencias. Cuentas por pagar, 700 contra 500, aumentó 200. 600 contra 700, disminuyó 100. 100 contra 200, disminuyó 100. 600 contra 400, aumentó 200. Sacamos la diferencia, año actual contra año anterior. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Con esto vamos a hacer el estado de flujo de efectivo
que empezamos a hablar acá. Acá. Acá hablamos de un flujo operativo, un flujo de inversión y un flujo de financiamiento, y aquí están los conceptos. Siguiente. Aquí está el concepto cuando es entrada y cuando es salida. Tercero, aquí está el estado de resultados que me va a dar a mí el flujo, parte del flujo operativo. Cuarto, aquí está el balance general que sacamos las diferencias de los dos balances. Quinto, vamos a elaborar el estado de flujo de efectivo. ¿Cómo lo elaboramos? Bueno, este estado de flujo de efectivo empezamos. Este es el formato. Empieza con el flujo de efectivo de las actividades operativas y se empieza con la utilidad neta, que es 210. ¿De dónde se tomó 210? De regreso. Se tomó del estado de resultados que dice aquí, ¿ve? Utilidad neta después de impuestos 210. ¿Sí? 210 que está ahí. Después dice, más depreciación. ¿Dónde se tomó la depreciación? Regresémonos acá. Y acá, en la depreciación acumulada en el balance, dice que cambió. Era 1.200 y pasó a 1.300. Quiere decir que el gasto del año fue 100. Estos 100 son los que están acá. Entonces, 210 más los 100, 310. Siguiente. Cambios en activos y pasivos corrientes, que ya lo decíamos que era el flujo operativo. Vamos a ir a ver la cuenta por cobrar. Vamos al balance, nos regresamos. ¿Qué pasó con la cuenta por cobrar? Disminuyó. Le pregunto, alguien me contesta, ¿es una entrada o es una salida de efectivo? Entrada, Lick. Es una entrada. Es una entrada. ¿Ah? Pagaron algo. Okay. Nos pagaron. Entonces aquí disminuyó. ¿Ok? De acá a acá disminuyó. Para entenderlo, ¿lo voy a sumar o lo voy a restar? Pues ahí Se está resta. como resta, Lick. ¿Mm? Se resta. Se resta Vamos a ver. que esa cantidad ya se cobró. Vamos a ver. La pregunta anterior les hice, ¿es una entrada o es una salida? Entrada. Es una entrada. Una entrada. ¿Por qué es una entrada? Porque disminuyó. ¿Qué significa? Que los clientes nos pagaron. Es una entrada. Entonces, si fue una entrada, ¿vamos a sumar como flujo de efectivo o vamos a restar como flujo de efectivo? ¿Cómo sumar? Sumar. Vamos a sumar, ¿verdad? Entonces, aunque esto sea que esté en negativo acá, porque fue que disminuyó, cuando haga el estado de flujo de efectivo, mire, una disminución en las cuentas por cobrar es una entrada, suma. ¿Entendemos? Sí, Lick. Ok. Siguiente, vamos a revisar el inventario. Espérenme un segundo. Se me perdió el mouse, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a revisar el inventario. El inventario dice 300. ¿Qué pasó con el inventario? Disminuyó en 300 el inventario. Disminuyó en 300. ¿Es una entrada o una salida? Es una Una entrada, Lick. Una Una entrada. 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 Ok, muy bien. ¿Lo sumamos o lo restamos? Se suma. Se suma. Se suma. Entonces ahí está, va sumado los 300. De ahí ya no tenemos en los activos corrientes. Nos pasamos al pasivo. Entonces decimos, cuentas por pagar. 700 a 500. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Y en Aumentó. la cuenta por pagar, los pasivos corrientes, si aumentan, ¿son una entrada o una salida? Una entrada. Una entrada. Entonces, ¿lo vamos a sumar o lo vamos a restar?
Sumar. Suma. Bien. Yo creo que ya lo habían visto ustedes. Van muy bien. Ahora siguen los gastos acumulados. ¿Por qué nos saltamos a los gastos acumulados? Porque los documentos por pagar se consideran que son fuentes de actividades de financiamiento. Ir a firmar un pagaré por un préstamo. Entonces, los gastos acumulados disminuyeron o aumentaron. Disminuyeron, ¿verdad? Disminuyeron. Y si disminuyeron, ¿son una salida o una entrada? Con una salida. Son una salida. Entonces, los restamos, ¿va? Sí. Entonces, ahí llegamos que las actividades operativas llegaron a ser de 310 en el estado de resultados, más las de los pasivos y activos corrientes, llegó a un total de 810. Entonces, el flujo de las actividades operativas son 810. Decíamos que Lick en puede el poner otro, el estado de flujo de efectivo. aquí, bueno, el estado de flujo efectivo es esto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es que se ve trabada la Estamos viendo el pantalla. balance, Lick. Estamos viendo el Es que balance, el- Lick. Pero No ahí, estaba ahí- confundido. ahí que Ahí está, sí. ahí está el estado de flujo ahorita. Igual seguimos viendo el Gracias, balance, ahora Lick. sí. Está pegado. Yo he estado ¿Puedo pero el cambiar? de flujo, Lick. Eso. Y ahí, nada ha cambiado. Básicamente. Me pasé al estado de resultados. ¿No? No se ve el estado de resultados. No, sigue siendo balance. El de Seguimos flujo viendo el efectivo balance, se ve. Lick. Ahorita El tengo el balance balance. veo, Lick. Sí, Lick. Y el balance se ve. Ya, me voy a pasar al estado de flujo. Allí. No Se se sigue viendo el ve. balance. Siguen viendo el balance. Sí, Lick. Solo el balance se ve. Qué raro, ¿eh? ¿Y ahí? ¿Cambió o no cambió? No, ahorita veo el balance, Lick. Bueno, yo veo el Puro balance. balance, Lick. Yo veo el Ahí quedó balance, Lick. pegado. Pero, pues, estoy normalito aquí. Estoy corriéndole y se quedó pegado. Voy a dejar de Ahorita ya veo compartir, sus lo voy a- cambios de pantalla, Lick. Ya. Ya llegó la señal. ¿Ahí? Veo el Sí, estado Lick, de ya se ve flujo. el estado de flujo. Bueno, ya no me voy a cambiar de ahí. Entonces, vean. Allá en el balance, los cambios en los activos fijos, dice 300, que aumentaron. Como aumentaron, son una salida de efectivo. Por eso están ahí los 300 en negativo. Salida. Y eso fue lo que hubo en actividades de inversión. Luego sigue el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. ¿Qué hubo en él? Que los documentos por pagar disminuyeron en 100, o sea que se pagaron 100,000. Que la deuda a largo plazo aumentó 200,000, o sea que hubo más préstamos. Que el patrimonio en sus acciones disminuyó en 100,000, o sea que se vendieron acciones. Se retiraron. Que los dividendos pagados fueron 10,000, o sea que hubo una salida por dividendos que se pagaron. Finalmente tenemos un flujo de efectivo de actividades de financiamiento neto de 10,000, que es la suma de los 100, 200, 100, 10 acá y llegamos a 10. Entonces tenemos tres flujos. El flujo de actividades operativas, que es 810, el flujo de actividades de inversión, que es 300, y el flujo de actividades de financiamiento, que es 10. Estos tres flujos, 810 menos 300 menos 10, suma 500, que es aquí el aumento neto del efectivo y el equivalente de efectivo es igual a 500. ¿Qué dice el saldo inicial de efectivo? Que ya tenía 500. Esto es el saldo que trae el año anterior en caja y banco. ¿Y qué representa? Finalmente, el saldo del efectivo que está
en el balance al final del año actual, que es la suma de los 500 y 500. Si lo quiere verificar, voy a ver si funciona esto. Nos pasamos al balance de nuevo. ¿Lo logré pasar? ¿Se logra ver? No, No. El problema es tener porque está en el estado de cambio. Ahorita se cambió el balance, Lee. Ahorita, ok. ¿Qué fue lo que teníamos allá? 500, 500 y 1000. Esto que está aquí. O sea, la ventaja de ese estado es que usted va a cuadrar que la suma de los flujos le tiene que dar un valor que sumado al saldo anterior le da el flujo actual. O en otras palabras, la suma de los tres flujos es el cambio de los 2 años, más el saldo del flujo del año anterior, es el saldo actual. Eso cuadra finalmente con ese estado de flujo que tenemos acá. ¿Ya? ¿Lo entendimos? ¿Alguna pregunta? Lee, que usted decía que el saldo del flujo actual sumado al saldo inicial o al saldo anterior, ¿Sí? ¿cuál es el total que nos tiene que dar? El año actual. O sea, aquí está viendo el estado de flujo, ¿qué? Sí, va. Sí, sí. De 1000 acaba. Sí, Lee. Aquí es casualidad que está en 500 y 500, pero los primeros 500 es la suma de estos tres flujos. El 810, los 300 y los 10. Y los 500 es el saldo anterior, el saldo inicial, que es el saldo del año anterior. Si me paso al balance, es exactamente la línea de efectivo y equivalentes de efectivo. 1000 el saldo actual, 500 el año anterior y 500 los cambios, que es la suma de los tres flujos. Básicamente, En resumen, para que cuadre el estado de flujo de efectivo, tiene que dar la cantidad de efectivo equivalente de efectivo del año actual, para que esté cuadrado. Correcto. Para que esté cuadrado. O sea, si usted le llega a eso, Sí. diga usted, aquí tengo bien algo. Si no le llega a eso, tengo un error. Eso le iba a decir, Lee. Ah, Si no le lo da el interesante es que efectivo tiene una equivalente, forma de le da- verificarlo. Ahora bien, ¿ya lo entendimos ahí? ¿Sí? ¿cómo sería? Sí, Lee. Bueno, siendo ya los financieros, los futuros financieros que estamos formando, aparte de sumar, restar, sacar diferencias, saber que el flujo operativo viene del estado de resultados y de los activos y pasivos corrientes, saber que el flujo de inversión viene de las compra o venta de activos fijos, saber que los flujos de financiamiento vienen de los préstamos y de las aportaciones nuevas. ¿Cómo interpretar el estado? Entonces, a ver, si lo estamos viendo acá, ¿me confirman? Sí, sí se ve. Se lee. Ok. Entonces, aquí podemos sacar conclusiones. Como aquello que decíamos en la tarea, ¿es rentable o no es rentable la empresa? Aquí podríamos preguntar, ¿la empresa tiene buenos flujos de efectivo, resultó con buenos flujos de efectivo operativos en el año? Podríamos decir que sí.
¿Dónde se generaron la mayor parte de flujos de efectivo operativos de la empresa? Se generó de los resultados del año, que es los primeros 310, o de la parte de activos y pasivos corrientes. En la parte de activos y pasivos corrientes. ¿Sí, va? Sí. Entonces, vea bien, se generaron 810 de activos de flujo operativo. Pero de esos 500 resultó que 200 son por cuentas por pagar, o sea, por créditos recibidos. Y 300 fue porque disminuyeron los inventarios, porque se vendió el inventario. Pero bien, se tuvo flujo operativo. La pregunta es, ¿ah? Esa siempre va a ser la estructura. Bueno, la estructura entre que es flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de inversión y flujo de financiamiento, sí. Pero que si es disminución en la cuenta por cobrar, disminución en inventario, no. Porque usted eso va a depender de los cambios que tengan en el balance. Dependiendo de las Entonces, cuentas. Dependiendo de la Entonces, cuenta. eso dependería de ahí está. ordenarlo. Sí, vamos a ver. Aquí estamos diciendo, dice disminución en la cuenta por cobrar. Si recuperamos cuenta por cobrar, se disminuyó, representa entrada y por eso se suma. Pero si usted está en dos balances y fue lo contrario, usted va a decir aumento en las cuentas por cobrar y en vez de sumar va a restar. Entonces, yo no le puedo responder ahorita que siempre va a ser exactamente la misma que voy a sumar o voy a restar así como está esto. Ok, listo. Va a sumar o restar dependiendo si fue entrada o fue salida. Si fue entrada, sume. Si fue salida, reste. ¿Cuándo se entiende que es entrada? Cuando recupero cuentas por cobrar. Que vendo inventario. Cuando el proveedor me da el crédito. Cuando recibo financiamiento y me prestan dinero. Cuando vendo un activo. ¿Cuándo es salida? Cuando le pago al proveedor. Cuando le doy el crédito al cliente, cuando compro el inventario, cuando pago el préstamo. ¿Sí? ¿Dónde está la clave de esto? Me regreso a ver si no nos desubicamos. Aquí, ¿ven? En esta tablita. La teoría de eso ahí está. De lo que estoy hablando ahorita. ¿Me escucharon? Como Lick, no lo entendí bien, disculpa. Sí, Me hicieron una pregunta si esto iba a ser igual así. Y yo le digo que depende si es entrada o es salida. ¿Y que dónde está eso? La teoría de eso está en esta tablita. ¿Ya? Sí, listo. Ok. Bueno, lo que falta ahora es entenderlo de la forma, esa fue la forma contable, ahora lo vamos a entender por la forma financiera. En lo que es lo financiero, vamos a encender acá que el estado de flujo de efectivo dice que una información de los balances generales del principio a fin del periodo después de considerar el desempeño de la empresa durante el periodo mediante el estado de ingresos. O sea, mediante ese estado de resultados, conocemos esos flujos de efectivo operativo. Dice, el incremento o decremento neto de efectivo y los valores negociables es equivalente a la diferencia entre el efectivo y los valores negociables del balance general principio y fin de año. ¿Qué es este segundo que se lee aquí?
Es exactamente lo que hablamos acá. Que la suma de estos flujos con el flujo del año anterior final es nuestro flujo del año actual. Eso es lo que está escrito en este segundo párrafo ahí, de que habla del incremento de incremento neto del flujo de efectivo y los valores negociables. O sea, es como, aquí dice, la interpretación del estado de flujo de efectivo. Como que yo viniera ahorita y le diga, ¿fue suficiente los flujos operativos para invertir? Entonces diríamos sí. ¿Por qué? Porque el flujo operativo fueron 810. ¿Dio suficiente para invertir 300? Sí, ¿verdad? ¿Fue suficiente para pagar préstamos y recibir préstamos? Sí. ¿Cuánto sobró? 500. Ahora bien, desde el punto de vista financiero, hay algo que llamamos flujo de efectivo operativo de empresa que dice que es el flujo de efectivo que está generado por, es decir, al fabricar y vender producción de bienes y servicios. Esto que está como iniciales acá, flujo de efectivo operativo, dice que se calcula con esta fórmula. ¿Cuál es esta? Esta es utilidad operativa neta después de intereses, es igual a la utilidad antes de intereses de impuestos por 1 menos la tasa de impuestos. Y el flujo de efectivo operativo es esta utilidad operativa más la depreciación. En resumen, no ocupo que aprendamos esta parte. En resumen, ocupamos que aprendamos lo que está en amarillo acá. Que el flujo de efectivo operativo es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos más depreciación. ¿Ven? Si quiere, olviden esta parte. Pero el amarillo que está marcado sí es importante que lo sepan. Flujo de efectivo operativo es igual. Utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos la tasa de impuestos más depreciación. Entonces, ¿dónde está el número? Este número acá, ¿eh? 370 por 1 menos 0.30 que es la tasa más los 100. ¿Dónde están los números esos? ¿Hasta ahí lo vemos? ¿La tasa de qué dijo Lick? De impuestos. Ajá, ok. ¿Lo vemos ahí? Sí. Voy a ir a ver dónde están esos números. Voy a regresar. Voy a regresar. 1, 2, 3. Acá. Voy a regresar al estado de resultados. Aquí, ¿ve? En el estado de resultados están los 370. Aquí, utilidad antes de interés. No se ve, Lick. Tal vez porque me regresé rápido. Lo vemos tiempo. Sí, ya ahí está el estado de resultados. Sí, ya se ve. ¿Ya? 370. Ahí. Sí. Sí, Lick. Sí. Ok. Ese 370 que está ahí, y aquí está la tasa de impuesto, 30. Y aquí está la depreciación, 100. ¿Cierto? El 370 utilidad antes de interés de impuestos, 100 de depreciación, 30 de tasa. ¿De dónde lo tomamos? Del estado de resultados. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Ok, me voy a pasar a la fórmula. ¿Ve? Utilidad antes de intereses e impuestos, los 370. Aquí están. La tasa de impuesto, los 30%. La depreciación, los 100. Esto, por 1 menos 30, que es 70, más 100, 359. Ese es el flujo de efectivo operativo.
¿Entendimos hasta ahí? Sí, Lick. Ok. Nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. Vamos a seguir mañana. Si entre ustedes pueden decir, mejor esto yo lo voy a imprimir para tenerlo a mano y lo voy marcando, mi cosa mejor. Consejo, nada más. ¿Ok? Ok, Ok, Lick, Lick. gracias. Ok, Lick, gracias. Buenas noches, Lee. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.